Muy buenos días y bienvenidos a este resumen semanal de trading número 250. Hoy tenemos número redondo, 5 años ya, en torno a 5 años haciendo estas grabaciones semanales. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás tras esa semana Muy de vacaciones? buenas. Pues nada, muy descansado. Hace una Ujú. semana estábamos ahí mano a mano. Ahora estamos virtualmente. Exacto, exacto. Es que estuvo por Asturias, Manu, y Cantabria, visitando el norte, y entonces nos vimos por aquí. Venga, vamos a compartir pantalla. Lo primero, bueno, pues como siempre, ¿no? El disclaimer que nos dice que la inversión en renta variable pues tiene sus riesgos, ¿no? Que hay que tener cuidado, sobre todo si estamos hablando de productos apalancados. Obviamente todo lo que vais a ver aquí tiene exclusivamente carácter formativo. Y empezamos ya, como siempre, con el IBEX 35, que nos está diciendo, que ya tenéis en pantalla, con la estructura habitual de marco temporal semanal, marco temporal diario a la derecha. Nos está diciendo, bueno, que en marco temporal semanal continuamos con una etapa 2, continuamos con esa etapa 2 y, bueno, pues después de la última exhalación que nos llevó al máximo de los, máximo, 15.443, comenzó una inhalación y desde aquí está arrancando de nuevo. Está arrancando, bueno, en un PC1 que no es de los interesantes para nosotros porque ocurre no cerca de la media, ocurre lejos de la media, y ahora estamos, bueno, en la típica zona que nos da todo PC1, porque todo PC1 se va a encontrar con resistencia en el máximo anterior. Y además es es un problema potencial, porque en el caso de que la pueda superar, siempre un PC1 se puede convertir en un doble máximo. ¿Eh? Cuidadito. Entonces, hasta que no vemos que supera este nivel a cierre, no estamos tranquilos en ese sentido, porque ya sabéis que un doble máximo es como una de las cuatro formas en las que habitualmente finalizan las etapas 2. Así que, de momento, bueno, pues alcista, pero bueno, con las orejas así puestas para arriba, digamos, ¿no? Cuidado. Vamos a ver si el diario nos dice algo parecido. El diario había tenido, fijaros aquí, una ruptura de continuación alcista que tuvo fallo en la vela siguiente, ¿lo veis? Esta ruptura no tuvo continuidad, es un fallo y por lo tanto se nos cae, cayó hasta este nivel y desde aquí remontó otra vez hacia arriba para llegar otra vez a la zona de máximos. Otra vez a la zona de máximos, eso es una estructura de doble máximo en marco temporal diario. Ahora mismo además ha arrancado, el martes me parece, no, sí, el martes ha arrancado con una gran vela sólida. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que este arranque en primera instancia no da la sensación de que pueda superar este máximo anterior. Entonces, aquí la clave es sin duda este punto, porque fijaros este punto, los 15.088, porque fijaros además cómo está la media de 20, ¿eh? Está bajista, claro, con esta caída previa es lógico. Está bajista. Entonces, la pérdida de los 15.088 activaría el comienzo de la etapa 3 en este marco temporal. ¿Por qué lo digo? Porque lo más normal es que 15.088 se convierta en mínimo relevante el próximo miércoles. El martes, lunes será la primera, martes será la segunda, bueno, el próximo martes en realidad, ¿vale? Porque ya tendríamos tres mínimos por encima, si no lo pierde antes, claro, si no lo perdiera antes. Así que eso es lo que vemos. Déjame ver el horario, a ver si me dice algo distinto. En horario, vale, en horario, pues nada, sí, aquí ya tenemos una etapa uno y una etapa 2, una etapa 2 y que ha arrancado esta última inhalación con una gran vela sólida. Por lo tanto, le va a costar en los primeros compases de esta semana, le va a costar retomar la senda alcista. Así que veo bastante debilidad, veo bastante debilidad, lo cual, acompañado a una potencial estructura de doble máximo en semanal, me chirría. Solo esto saltaría por los aires, solo tomaría el sesgo alcista si vemos un cierre por encima de los 15.420, por ejemplo. En ese caso, oye, todas estas dudas se disiparían y continuaríamos al alza. Pero mi sensación, mejor dicho, mi sensación, los datos que nos da el gráfico, como la media de 20 bajando, estructura de doble máximo en ambos marcos temporales, arranque de inhalación con GVS, mm, nos indica que lo más normal es que comience, que tontee por aquí, que comience una etapa 3 y luego una potencial etapa 4 que a lo mejor es simplemente inhalación, no lo sé, en semanal, pero ese es el camino que veo para el IBEX. ¿Cómo lo ves tu mano? Sí, exactamente igual. Al final Ujú, semanal, ese hueco profesional que tuvimos hace 3 semanas, una, dos, hace 4 semanas, ya nos indicaba ujú. en semanal, el hueco profesional bajista, ese. Este. Ya nos indicaba que normalmente 8 cada 10 veces es fallo de PC1, que es lo que Ujú. estaríamos teniendo ahora, Sí. y sería totalmente sano que hiciese ese retest a los zona 14.500
Sí, A partir de ahí, pasa que lo que comentas, que como haga un retest a 14.500 posiblemente en semana sea un doble máximo. claro. Y entonces, para el lado alcista, realmente el IBEX, salvo que supere máximo, como comentas, Mm, ya no lo miraría. exacto. Y para el lado bajista, tampoco lo vería, porque ahora lo previsible es que vaya a cerrar el gap de los 15.000 y luego la típica 3 y todo eso. Pero hasta lo que haga, pues mantenerse al margen en el IBEX y ya está. Sí, sí, de Meternos una momento. alarma de 15.400 y hasta entonces mantenerse al margen. Correcto, así como hasta hace poco era, bueno, pues era la estrella casi de Europa, subiendo con una bestialidad tremenda. Ahora es el momento de echar el freno en el IBEX porque no, bueno, lo que nos dice el gráfico, veis que no es del todo halagüeño. De, Para el de lado, hecho, todo halagüeño para el lado alcista. has hecho zoom, haz un Sí, poquito más de zoom en el semana. Vale, ahí, perfecto. En octubre, septiembre, octubre del 24 sí, tendríamos una situación parecida, un doble máximo, sí, y ahora estaría haciendo el segundo doble máximo. Entonces, que la gente ve ahí, pues eso, que se ha tirado un mes y medio, 2 meses, haciendo ese rango lateral y hasta que no ha roto por arriba, sí. pues realmente no era para operar. Exacto. Si, por lo tanto, nada, la conclusión, mantenemos al margen de momento del IBEX 35, tanto en el lado alcista como en el lado bajista. Como en el lado bajista. Hay que esperar por dónde se define. Y si esta etapa 2 de momento, ya con una media de 20 bajista, ya que chirría, ¿verdad? Etapa 2 con media de 20 bajista, algo no va bien, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que hay que confirmar, ¿no? Pérdida 15.088, activaría seguramente etapa 3. Vamos a ver el DAX, a ver qué nos dice, porque el DAX tenía, bueno, pues tiene de momento, y digo bien, de momento una etapa 2 alcista, porque de momento los mínimos siguen siendo crecientes. Eh, Fijaros, este mínimo relevantes me refiero, este mínimo lo ha perdido, lo ha llegado a perder, pero no a cierre, ¿lo veis? Y de momento la media de 20 continúa siendo alcista. De momento la media de 20 continúa siendo alcista con ciertas vías del tren. Aquí lo que estamos viendo es signos de debilidad, en este marco temporal. Por ejemplo, fijaros como los máximos relevantes, cuando las cosas van bien, los máximos relevantes, veis que hay una clara separación entre uno y otro, ¿verdad? ¿Lo veis? Va bien, va bien. Cuando ya empiezan a ser ascendentes, pero apenas puede superarlo, si apenas puede superar alcista, ¿por qué es? Porque no hay demanda, ni más ni menos. Entonces, esto ya, hasta aquí, ya sería el primer signo, a ver, ahí, primer signo de sí, vamos a trancas y barrancas, como se suele decir, ¿no? Sí, alcista, pero a trancas y barrancas. El siguiente máximo relevante ya no solo no puede superar, sino que encima es más bajo, ¿vale? Para el recuento de etapas no os da igual porque los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, ya lo sabéis, pero es como una alerta temprana de, uy, algo no va bien, ¿no? Ahora fijaros, más detalles. Aquí tenemos en marco temporal semanal un PC1. ¿Lo veis? Es una estructura de PC1. Entonces, bueno, pues se podría pensar, oye, si supera esto y entramos aquí, pues puede ir para arriba. Vale, en estos casos, cuando hay esta debilidad marcada por los máximos relevantes y marcada también porque, fijaros, del último impulso alcista ha eliminado ya, pues es a cierre ¿qué podría ser esto? Si esto es el 60, este es el 80, pues el 85% podríamos decir, ¿no? 85% de todo el impulso alcista previo. Cuando hay un movimiento, cuando hay un PC1, si para en la zona del 0,40, pues bueno, es casi un patrón 1, 2, 3. Si para en el 40-60, es el lado óptimo. Sin embargo, si pierde del 60 para abajo, es que no hay fuerza, no hay fuerza. Entonces, es verdad que ahora pudiera dar ese patrón de compra uno, porque fijaros la mecha, la bottom tail de giro, pudiera hacerlo, pero lo más normal es que le cueste muchísimo superar esto. Por tanto, este patrón de compra uno no nos interesa, no nos interesa cogerlo. Vamos a ver en diario qué aspecto tiene. En diario, bueno, pues la etapa 4 con una exhalación y ojo, atención, mirad. Punto importante. Aquí vemos este hueco, ¿no? Entonces, cuando hay huecos, vosotros imaginaros que la vela comienza donde terminó el día anterior. La vela anterior termina aquí abajo, ¿verdad? Que es una vela roja, pero no más grande. Vela roja, ¿verdad? Bien. Pues entonces, desde ahí, imaginaros mentalmente que arranca desde aquí y hay una vela verde hasta donde haya finalizado. Es decir, hasta ahí. A ver si la puedo poner más o menos esto. Es decir, ¿esto qué es? Esto es una gran vela sólida de arranque. Es una GVS encubierta que solemos llamar, ¿no? Entonces, cuando hay una gran vela sólida de arranque, normalmente el siguiente patrón de venta, uno que pudiera darnos ya mañana,
en teoría da fallo. Podría llegar a la zona del hueco, a esta zona de aquí, y desde aquí, a ver, y desde aquí, a ver si puedo mover el otro ya, y así ya lo tengo, exactamente desde aquí, intentar arrancar y empezar una etapa uno. Bien, ahí la clave sería este, que lo más probable, este máximo, que lo más probable se convierta en máximo relevante dentro de 3 días. Si ahora consume es 2 más, 3 más por aquí, lo más normal es que este sea máximo relevante dentro de 3 días. Y ese es el que va a marcar si va a comenzar la etapa uno en este marco temporal o no. Porque ya sabéis que cuando llega aquí a este nivel, cuando llega a este nivel, el precio, si lo supera, comienza la etapa uno y si no, es simplemente un retest, para luego continuar hacia abajo la etapa 4 previa. ¿Vale? Entonces ese va a ser el escenario que esperamos en los próximos días. ¿Cómo lo ves tú, Manu? ¿Algo que Eh, comentar? Así como Libes decíamos que hasta que no superasen máximos me mantendría al margen, ¿Sí? en el DAX solo vería el lado bajista y salvo que superen los máximos, pues solo vería el lado bajista y esperaría el retest. O sea, para el viernes tal vez tengamos, o sea, lunes, martes esa caída, retest miércoles, jueves tal Ujú. vez, Y y podría viernes ser. o lunes que viene el PV1 que en principio debe ser bueno. Ahora hay que tener en cuenta que si no supera esto, si no supera este punto, no está ejecutando PC1 en semanal. Repito, si no supera este máximo de los 23.785, no va a hacer PC1 en semanal porque no va a superar este máximo. ¿Vale? Entonces, esa es la zona, bueno, pues lógicamente la zona clave y la zona a vigilar. Así Y, que muchas dudas para el lado alcista también en el DAX. sí, y yo lo que les diría es, aunque sea muy goloso si supera los 23.900 más o menos, que tiene ese movimiento fluido, Ah, exacto, realmente cuando hay un triple máximo no intentemos optimizar una entrada para decir, por ejemplo, imaginemos el caso hipotético, supera 23.900 para irse a los 26.000 por ejemplo. ujú. Tienta entrar 23.900. No, hay que esperarse que rompan los máximos, los Sí, 24.500 creo que es los máximos, sí, y sí, a partir de ahí, antes es precipitarse. sí, sí, Y sí. voy a poner dos casos, finales del 21 y mediados del 23. Este, ¿no? No digo que vaya a suceder exactamente lo mismo, pero para que vean un caso como es Sí, sí, una especie, digamos, de techo redondeado sí, 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 y en el 21 también lo tienes. sí. Al final, fijaros, esto es el concepto de techo redondeado, que es lo que está haciendo ahora mismo. Esto exactamente lo mismo. ¿m? Y ahora, pues tiene otro tanto de lo mismo. ¿Lo veis? Entonces, además, en este caso, fijaros una cosa importante también que nos puede dar mucha oportunidad en el lado corto, porque en el caso de perder, vamos a decir, los 23.050, fijaros qué movimiento fluido tiene hasta por lo menos los 20.000. O sea, tenemos una oportunidad en el lado, tendríamos, ahora voy a hablar en condicional, una oportunidad en el lado corto muy, muy, muy interesante, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto al DAX, vamos a saltar al mercado americano y vamos a echarle, porque ahí las cosas de momento siguen su camino alcista, y este es el Standard Poor's. Aquí lo tenemos. Fijaros qué barbaridad de subida, no dejando ni un mínimo relevante, ni uno solo mínimo relevante en toda la subida. Para verlo tienes que bajarte a 3 días, al marco temporal intermedio, y para ver uno. Así que imaginaros. Realmente la subida está siendo, bueno, pues eso, espectacular, con mucha potencia y de momento con, bueno, pues con continuidad alcista, la verdad. El aspecto de continuidad alcista, porque fijaros cómo esta semana tuvo esta mecha hacia abajo, y pum, cómo se ha dado la vuelta y cómo ha superado y continuado su camino al alza, ¿no? Es una subida ya muy, 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 bueno, pues muy extendida en términos de, bueno, de velas verdes alcistas, digamos, y que, bueno, nos incita a la prudencia, que nosotros lo traducimos en lotes más pequeños, ¿no? En marco temporal diario, pues nada, continúa con su etapa 2, no tiene mucha historia. Vías del tren, veis el paralelismo entre la media de 20, la media de 40, el precio, perfecto. Y bueno, tras la vela del miércoles, exacto, esta vela del miércoles que había hecho una inhalación potente, bueno, pues vemos como de momento todavía tiene continuidad alcista, todavía tiene continuidad alcista. Así que de momento el sesgo, pues no queda otra que seguir siendo alcistas en el mercado americano. Es verdad que ya estamos, bueno, pues estamos más cerca de exhalación quiero decir, más lejos de la media de 20, es un 1,9, que es normalmente lo que suele estar este índice, cuando hace máximo relevante. A ver, por ejemplo, aquí hace máximo relevante, fijaros, un 1,84, ¿lo veis? Un 1,84. Aquí hace máximo relevante,
Estamos en 1,29, ya está en 1,9 ahora mismo, ¿eh? O sea que está en la parte alta, digamos, ¿no? Entonces, por eso hay que ser, bueno, pues prudentes, porque lo más normal es que aunque pueda subir un poquito más, de vez en cuando venga una inhalación, que nos permita, bueno, pues a lo mejor subirnos al carro a unos precios más atractivos, ¿no? Pero de momento, la verdad que el sesgo que veo es alcista. Vamos a echar un vistazo al Russell. Ahí está, porque el Russell esta semana ha llegado al máximo histórico. Ahí, Mm. ¿no? Sí, 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 ha llegado a máximo histórico. De hecho, ha cerrado en máximo histórico, porque nunca había cerrado tan alto. La última vez había cerrado en 240, ahora está en 242. Bueno, el Gran Pelotón, bueno, pues lo está haciendo muy bien también, ¿no? Con una verticalidad interesante. Fijaos cómo es una gran vela roja ignorada en cuanto supera el color entrada, ¿lo veis? Para arriba. Y en diario, pues también tenemos eso, una etapa 2 con mucha fuerza y además negando una vela clave. Fijaros esta Sí. vela que podría haberse convertido en un fallo de ruptura de continuación alcista. Vemos que como no tiene penetración al grado de la vela previa, bueno, pues entonces no es tan fuerte y cómo sea, desde ahí hueco profesional al día siguiente, cuando ves un hueco pro tras este tipo de vela es que va a continuar alcista, y desde ahí pues sigue su camino. La inhalación pues se ha quedado en el menos del 50%, por tanto no es nada grave. Déjame ver el horario. Bueno, en horario lo que tenemos es una estructura ahora de PC1, una Mm. estructura de PC1 en este marco temporal horario, así que pudiera tener esa continuidad. Y no lo sé, yo de verdad que esto sigue con su sesgo alcista, vamos, tampoco hay Mm. mucho más recorrido. A mí lo que me llama la atención en el Russell Sí, es los PC1s que han habido. sí, sí. PC1, 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 un montón de ellos. Un montón de ellos, la verdad. Tiene buen aspecto, ¿vale? Bueno, pues nada. De momento, a ver, vamos a hacer un resumen. Europa más débil porque también venía mucho más fuerte en los meses precedentes, especialmente el IBEX 35, más débil y generando dudas de que se puedan mantener esas etapas 2 que vemos en los marcos temporales semanales. Y Estados Unidos, de momento, sin novedad. Novedad, sesgo alcista, esto es lo que hay. Venga, vamos a ver las acciones que nos habéis pedido. Hay unas cuantas, así que, oye, lo primero, muchísimas gracias por ese interés y esa molestia, oye, de escribir, porque parece mentira, pero si lo escribís, lo analizáis, eso os va ayudando a fijar esos conceptos, y a ver las distintas situaciones. Vamos a ver aquí y empezamos por TK, que nos la pide Marcos. Vamos a ver. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué aspecto tiene? Mirad. Vamos a ver. Bueno, pues nada, el marco temporal semanal tiene una etapa 2, perfecto, y el marco temporal diario una etapa 2. Me imagino que la pide porque aquí hay un PC1, un PC1, pero fijaros, eh, siempre tenemos el concepto del alineamiento de marcos temporales. Si viéramos el marco temporal diario solo, bueno, pues tendrías un PC1, no tiene mayor historia, entrada, stop, dentro de una etapa 2 HANA, bueno, pues para arriba. Pero claro, cuando ese PC1 ocurre en este tipo de vela en semanal, después de extendido y me hace una top Intel, no suele ser interesante. Si este PC1 me ocurre, bueno, pues en un arranque de una exhalación, pues vamos, sería un no-brainer, ¿no? Sin pensarlo. Pero en este caso me genera más dudas por eso. Mirad, más puntos que quiero resaltar. A ver, a ver si veo algo similar. Mira lo que hay aquí. Mirad este caso. Mira, es que yo creo que puede ser hasta igualito. Mirad. ¿Veis esto? Arranca, y me hace la top Intel. Arranca y me la hace la top Intel. ¿Lo veis? Entonces, si yo voy a buscar aquí esto en diario, estoy seguro que aquí tendremos una especie de PC1 o algo así. Espera un momentín, esto es Con 29, 1000 unidades ya está, yo 29 de creo. enero del 2024. Vale, vamos a ver 1000 unidades aquí. A ver si lo veo. Espera, pero voy a dejarlo quieto y así lo veo seguro. Vale, es este de aquí. Venga, pues voy a ver. Ahí, vale. Claro, es este momento, que es muy similar al actual, es este momento. Entonces, claro, cuando eso ocurre, ahí tienes el PC1. Y aquí podríamos decir exactamente lo mismo, ¿no? Oye, un PC1 en una media, en una tendencia fuerte, alcista, perfecto, un momento de entrar. Bueno, lo más probable es que ocurra esto, que ni nos dé opción, ¿ok? Ni nos dé opción. Y luego ya nos haga etapa 3 y etapa 4, ¿lo veis? Bueno, nada, en semanal no afecta nada, simplemente es la típica inhalación. Simplemente es la típica inhalación, ¿vale? Por eso nosotros, cuando vemos un PC1, lo que tenemos que hacer es ver el alineamiento de los marcos temporales y ver si en semanal nos
nos apoya, digamos. Y en este caso sí nos apoya en términos de etapa, sí hay alineamiento, pero no en términos de movimiento, ¿eh? Y los movimientos ya sabéis que son de exhalaciones y luego inhalaciones, ¿vale? Y eso es lo que esperamos en este valor. Y luego, si que era para el PC1, luego Sí. lo que le comentaría es, una vez comentamos un pequeño tip en un meeting para descartar movimientos, por decirlo de alguna forma, y sería el fallo de ruptura que tuvo en diario. A este, ¿no? Exacto. Sí. Cuando vean eso, el primer PC1 que vean, descarten automáticamente porque tal vez ya sabéis cómo finalizan los movimientos, con un doble máximo o con el fallo de ruptura. Es algo indicativo, no tiene por qué ser. Entonces, 8 de cada 10 veces lo que suele pasar. Entonces ahora debería dar fallo ese PC1 Sí. y seguramente si da un fallo ese PC1 tendremos un doble máximo. Ujú. Entonces empezaría a ser lo que marca Juan en el rango semanal. Entonces, un pequeño tipo es para descartar, digamos, un PC1. Venga, vamos a ver la siguiente, IRWD. IRW, esta la operamos en el lado corto no hace mucho y ganamos un montón, un 15, un 20. Ah, mira, aquí está, como un patrón 1, 2, 3. Me acordaba de esta acción, mirad. Patrón 1, 2, 3, la entrada fue aquí, y bueno, pues nos llevó hasta este punto, 25%. Estupendo, muy buen aspecto. Y ahora está haciendo un suelo redondeado, ¿vale? Vemos el suelo redondeado, está bien. A ver, en marco temporal semanal, bueno, pues ya podemos hablar de etapa uno, ¿eh? Es verdad que este máximo relevante no es de los que nos interesa porque está pues, lejísimos de la media, tanto como cuánto, como un Juan, 38%. Por lo tanto, ¿tú no es. ves cerca la etapa 2 en semanal? ¿Cómo? Si tú ves cerca la etapa 2 en Sí, semanal. sí, 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 sí. De hecho, si bajas a marco temporal, a marco temporal intermedio, vemos como ya está en etapa 2. ¿Lo veis? En 3 días, esta semana ha superado este máximo relevante. Lo decía porque vi aquí eso es lo de siempre del ojo, ¿no? Cuando ves esta que supera la consolidación, sabes que en marco temporal inferior ya eso es un máximo relevante y por lo tanto tienes etapa 2, ¿no? Entonces, cuando ya en marco temporal intermedio está en E2, bueno, pues lo más normal es que en este, si no lo está en breve, ¿vale? Por tanto, sí, para mí ya esto ya es comienzo de etapa 2. Además, más interesante porque está superando resistencia, ¿eh? Es una ruptura que debiera confirmarla esta semana, ¿eh? Como siempre, cada vez que hay una ruptura alcista, lo importante, obviamente, es la vela de ruptura, porque si no, no se da el caso, pero que la vela siguiente tenga continuidad. Y eso es lo que parece que puede ocurrir, porque si ves el diario, fijaros el diario, vamos a ponerlo bien. Ahí está. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos aquí un patrón 1, 2, 3, ni más ni menos, ¿no? Este nos lo pedía Marcos también y nos hacía una pregunta tenía la duda de si la La, mecha, la mecha. si Mm. la mecha es mala o es tal. Digo, joder, cuanta más mecha, más mecha exista, más ejército bajista han tumbado. Esta vela fue roja hasta aquí. Un mensaje bajista, claro, porque ya había eliminado más del 50% de la vela de la GVS inicial. Bajista, claro, sin embargo, lo han recuperado. Entonces, cuanta más mecha tuviera, más fuerte, más han podido recuperar los alcistas. Por lo tanto, cada vez hay más demanda. ¿Entiendes, Marcos? Entonces, lo suyo, esto es un patrón 1, 2, 3 que nace cerca de la media, que hace una inside bar y que en semanal está apoyando también. Por lo tanto, interesante y puede irse de los 1,41, pues podría irse a la zona de 1,60 tranquilamente porque ahí confluyen dos cosas. Confluye el meteorito este de la media de 200 y además con una zona de congestión con muchos, muchos, muchos máximos relevantes en torno a esa zona de los 1, bueno, sí, 1,60, 1,57, una cosa así, ¿no? Así que bueno, tiene buen aspecto. Además, el ratio de rentabilidad-riesgo en este caso estamos hablando de un 7,41. Bueno, le meterías un 1% más, ya sabes, un 8,41. Es un poquito más porque la entrada sería aquí. Bueno, igual hay que reducir un poco el lote, pero sí que puede ser interesante. Sí, dos cosas. Cuando dice Juan mecha, ¿Mm? ¿vale? Para el lado alcista la mecha tiene que estar por abajo. Si Eso la es. mecha hubiese estado por el lado de arriba, entonces sí que sería cuando es preocupante, Eso ¿vale? es, eso es. Muy buen punto, Vale. muy buen punto. Pero lo Luego, importante, perfecto, bueno, es que eso me viene muy bien, porque lo importante es entender, y es lo que intentaba explicar, qué significa esta mecha. Esta mecha lo que significa es que los bajistas habían llegado hasta aquí y los alcistas han recuperado todo esto. ¿Ok? Por tanto, cuanto más grande fuera la mecha, más habían recuperado los alcistas y significa que más demanda, más fuerza tiene, más dinero hay. ¿Eh? Sin embargo, como bien dice Manu, si la mecha es por arriba, a ver si lo puedo poner, no tengo aquí. Bueno, si la mecha, vamos a suponer que fuera esto, fuera así, una mecha así,
sería un mensaje totalmente contrario. Es decir, esto hubiera sido totalmente verde y los que habían sido tumbados, los que habían sido eliminados, son los alcistas. ¿Entendéis? Entonces, ese sería un mensaje totalmente distinto. Entonces, Marcos, fantástico, muy buena pinta. Vamos. Sí, y una cosa más, Juan, el Sí, tema de claro. los objetivos. Sí. El objetivo que no mide o sea, el semanal no es los 4,98 que marca, sería cuando empieza ese suelo redondeado, que será la zona de los 4 algo Ajá. así. Él marca el 4,98 por el tema del máximo relevante. Sí, por aquí. No, por Y aquí. luego lo principal es, si operas el diario, mira objetivos diarios. Los objetivos diarios son los que te marca Juan de 1,60, la media de 200, los Muy bien. siguientes máximos y el gap que hay en 3,50 aproximadamente. Ajá. Entonces, que mide, o sea, semanal para ver la corriente, pero los objetivos en la operativa. Si la operativa es a nivel diario, objetivos diario. Voy a hacer una cosa, voy a añadir una lista y 30 y... no tengo la 39 creada, déjame ver. Ah, 39, aquí la tengo. Vale. 39, así ya tengo una en la lista. Vale, tiene buena pinta. Venga, continuamos. Net Cloudflare nos pide a Maya, vamos a ver qué aspecto tiene esto. Bien. A ver, bueno, ha llegado, fijaros cómo ha llegado a objetivo, cómo la vela etapa 2 en marco temporal semanal, cómo esta vela ha sido roja hasta aquí y se ha dado la vuelta, lo cual siempre es un síntoma claramente alcista. Y en diario también tenemos una etapa 2 donde ya nos ha hecho un PC1, nos ha hecho un PC1 bueno, el jueves en realidad, ¿no? Desde aquí se va para arriba. Eh, vale, se va para arriba. Yo aquí, la verdad es Pon un que, segundo mensual, porfa. a ver. Que no sé por qué habla del mensual también. Mensual está un poco extendido ya, pero bueno, mm, sí, la verdad que está extendido. Pero bueno, para nosotros, para Swing mensual, lo vemos a final de vela. Estamos a mitad acá de mes, un poquito más. Ah, Pero sí. vale, no, perdón, he sido reunión, lo he entendido mal. En el semanal hubo un retroceso hace un mes, vale, que será el Es mínimo este. relevante que tenemos ahí. Vale, vale. Sí, sí, esta inhalación, efectivamente. Déjame ponerlo en diario, porque además esa inhalación, mirad, esto, a ver, no me atrae del todo, no me atrae del todo. Primero, porque en semanal estaba un poco extendido. Es verdad que la vela del viernes la vela de la semana pasada, la última vela es muy buena para la continuidad alcista, porque pierde el mínimo anterior, sugiriendo inhalación y sin embargo se da la vuelta, lo cual habla de continuidad alcista, pero en términos diarios es el timing lo que no me convence del todo. Ya, si hubiéramos entrado en 220, pues bueno, sí, podría ser. PC1 pudiera ser. Pero ahora mismo, bueno, pues ya o esperamos a fallo de ruptura perdón, a ruptura de continuación alcista o estamos un poco fuera de lugar, ¿no? Pero ya que estoy viendo aquí una cosa que además relacionado con lo que nos decía Maya en el marco temporal semanal de esta inhalación, que es este tramo. Mirad este tramo. Este tramo es el típico, en el que en este marco temporal no se ve el ciclo, no se ve el ciclo, pero que es tan rápido que tienes que bajar a un marco temporal intermedio. Tienes que bajar a un marco temporal intermedio para darte cuenta de que esto, con esta media roja aquí, un marco temporal intermedio es el propio ciclo entero, ¿no? Hace su etapa 2, etapa 3, etapa 4 aquí abajo y luego hace la uno. Claro, aquí apenas se ve porque es muy rápido, pero si bajas a marco temporal horario seguro que se ve. Miradlo aquí, ¿lo veis? Aquí. ¿Lo veis? Este ciclo, ¿lo veis como la etapa 3, etapa 4 aquí ya con las dos medias rojas, y luego ya empieza la uno y recupera otra vez hacia arriba, ¿vale? Claro, esto es, bueno, cuestión de ojo, ¿no? Y de práctica y de ver que estos escenarios a veces ocurren, porque, claro, tú aquí puedes hacerte la cabeza un lío diciendo, oye, pero los mínimos relevantes, Juan, aquí no son crecientes, es verdad que no lo son crecientes y sin embargo no cambia la etapa. Sin embargo, no termina de cambiar la etapa en este marco temporal. ¿Qué ocurre? Que es un movimiento tan rápido que no se ve en este marco temporal, que tienes que bajarte a un marco temporal inferior, donde ahí sí, donde ahí ya se ve la estructura de etapa 3 y la estructura de etapa 4 a partir de esta vela. Vale. Por lo tanto, no me gusta el valor para entrar ahora, me refiero, si tiene buen aspecto, a etapa 2 en ambos marcos temporales, pero el timing no es lo más adecuado. Siguiente, Candle. También, vamos a ver, Candle, qué aspecto tiene. Puf, Pues no le veo mucho interés, la verdad. Fijaros las medias, voy a quitar el precio, ¿eh? Mirad las medias. ¿Creéis que tiene mucho interés? A nosotros, cuando los valores nos interesan, es que las medias están o claramente alcistas o claramente bajistas. En este caso están cortándose hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. No sé, a priori no me atrae mucho. Vamos a ver, entrar un poco más en detalle.
De hecho, hay aquí una cosa que, para contestar, la Sí, pregunta que tiene ella en semanal es sí, si la continuará en etapa 3 un tiempo o a raíz de las últimas velas bajistas que tuvimos las últimas 2 semanas, vamos para una etapa 4. Yo lo que le diría es, márcate con una alarma a los 4:12, que es la media de 200 y los mm, anteriores mínimos, mm, y mientras no pierda eso, sí, olvídate de la etapa bajista, y sí, mientras no supere los 7, creo que es, olvídate del lado alcista. Está sí. en un rango lateral, que haga lo que quiera, pero tú no pierdas tiempo mientras esté en ese rango, te tiene que dar igual. Y cuando rompa por arriba o por abajo, ahí sí Sí. disparar. Pero hasta entonces, no perder el tiempo, meterse una alerta y ya está. Porque realmente no sabemos una etapa 3 si puede durar un mes que durar un año. Eso no lo podemos saber. La verdad que no puedo añadir nada más. Esta es la típica que yo veo y como en el primer segundo no lo veo claro, me paso a la siguiente. ¿Ok? ¿Dónde la empezaría a ver clara? Hombre, si supera los 7,25, ¿qué le pasaría a estas dos medias? Pues que estarían las dos claramente alcistas. Si pierde los 4,26, ¿qué le pasaría a estas dos medias? Que estarían las dos claramente bajistas y por lo tanto tendría buen recorrido hacia abajo. Mientras tanto, ruido, no interesa. Vale, a la siguiente. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. A ver, hombre, esto tiene buen aspecto, pero para el lado corto, yo diría. A ver, esto tiene una subida, ¿eh? Además, un ejemplo buenísimo de una de las utilidades que vemos en la formación de la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Cuando el precio sube con una con una fuerza tremenda y se encuentra con la media de 200, especialmente si está plana, cosa que no ocurre en este caso, esta la media de 200 suele actuar como resistencia, ¿vale? ¿Y qué ha hecho? Pues fijaros, ahí ha parado el precio, lo ha intentado y le ha parado el precio y ahí se queda, ¿no? Tiene un 50% de distancia con la media de 20. Ya sabéis que en semanal la distancia no es tan importante. Lo que sí es importante es la forma de llegar. Y en este caso la forma es como una subida tremenda, descomunal, ¿vale? Por lo Y tanto, lo suyo sería que tuviera algún tipo de inhalación dentro de esta etapa 2 que tenemos aquí en este marco temporal semanal. Márcale también los objetivos del semanales para que vea que realmente esta semana ha llegado a posibles objetivos. Y bueno, en este caso, fijaros cómo llegó, pues, por ejemplo, a este hueco y a esta zona de resistencia, que este se ha quedado cerquísima, 7,57, 7,84. Cuando en realidad, si tú estás en este valor, este día, esta semana, tienes que salirte, sí o sí. Porque, primero, porque ya tienes una ganancia muy importante y segundo, porque ha llegado a una de las zonas donde se va a parar 8 de cada 10 veces, casi me atrevo 9 de cada 10 veces. Así que imaginaros, en este escenario, con esta subida tan fuerte, o si fuera una bajada en el lado bajista, pues exactamente igual. En marco temporal diario, de momento, lo que tenemos es una etapa 2 de libro, de manual. ¿A que sí? Una etapa 2 de manual. Perfecta. Mínimos, medias, mínimos crecientes, máximos crecientes. Este máximo va a ser creciente, lo más normal mañana ya. El paralelismo, de momento es una pasada. Dejadme ver una cosa. Déjame comprobar una cosa. Efectivamente, fijaros, en diario, lo que estamos viendo aquí es, bueno, pues una top intel, un fallo de ruptura de continuación alcista, que intentó de nuevo y que otra vez nos ha dejado una top intel encubierta, ¿lo veis? Esto lo más normal es que continúe su camino a la baja, ¿vale? De hecho, lo que hice fue, si voy a intentar juntar estas dos velas. Nosotros ya lo vemos sin hacerlo, ¿no? Pero como hay gente nueva, pues vamos a ver si lo podemos explicar. Esto es una top intel encubierta. Es una top intel encubierta. Eh, un arranque que ha sido eliminado totalmente. Por lo tanto, lo más normal es que esto tenga continuidad bajista en los próximos días. Como en semanal también nos dice que lo más normal es que haya esa continuidad bajista. Fijaros, en lugar de un día, voy a poner un gráfico de 2 días. Lo que voy a pedirles es que me agrupe de dos en dos las velas. Agrupo y mirad lo que ocurre. ¿Veis? Como es una top Intel, una top Intel, después de una exhalación, lo más normal es que esto pues tenga su camino hacia abajo. Y además, en este caso concreto, como aquí en semanal, como encima no ha llegado a objetivo, a uno de los posibles objetivos, quizás estamos viendo el final de esta exhalación y esto, de esta etapa 2 y esto se convierta en una etapa 3 dentro de unas semanas. Dentro de unas semanas, una etapa 3 para luego comenzar una etapa 4. Así que es un valor que si yo estuviera dentro estaría, bueno, pues saliéndome si no me he salido ya, por el marco temporal semanal. Juan, vamos a añadir dos correcciones. Sí, Una es, obviemos que sí. no existe la distancia de la media de 20 al precio, ¿vale? O sea, imaginemos que Está. no hubiese esa atracción, por decirlo de alguna forma. Ah, vale, sí. Tú viendo el semanal, el Mm. patrón de ruptura a continuación alcista que te den diario, ¿lo operarías? Ni de broma, vamos. Vale. Contestación uno. Contestación 2.
Ahora sí que nos fijamos la media o sea, la distancia de la media Ujú, al precio. ujú. Un patrón de ruptura a continuación alcista, ¿cuándo debe de estar? O sea, ¿cuándo sobra? ¿Cerca o lejos de la media? Es evidente que cerca de la media de 20. Por tanto, en el diario, Ujú. ese patrón de ruptura no habría que operarlo Correcto, nunca. correcto, porque estarías entrando a este nivel, estarías entrando lejos de la media. Fijaros que al final estamos dando vueltas a conceptos que casi son de los primeros, ¿eh? Ahora estamos empezando con una semana de trading rentable, como algunos sabéis, y fijaros, lo primero que hablamos son cosas de estas, de Barrio Sésamo, ¿eh? Y en realidad es lo que estamos, en lo que estamos aplicando continuamente, una y otra vez, ¿no? Lo que comentaba Manu, de esta distancia con respecto a la media de 20, esta subida vertical, bueno, pues ya nos indica que no es nuestro momento de entrada, ¿no? Y en marco temporal diario, pues exactamente lo mismo. Y luego otra corrección es, comenta en el semanal patrón 1-2-3. El patrón 1-2-3, 2-3 en el semanal, uno no debe hay para ser 2-3. la vela de arranque. Claro. Esa es más la vela de finalización que de arranque. Patrón 1-2-3 se refiere a estas dos Sí, velas, ¿verdad? sí. Ya. O sea, mira, lo tiene en julio-agosto. En julio-agosto sí que tiene una especie de patrón 2-3. Podría ser e incluso ¿vale? Pero este no me gusta del todo porque la distancia, La bueno, mecha y eso. la distancia entre las mechas es demasiado elevada. Pero esto sí es un patrón 1-2-3, 1-2-3, y la entrada era superando todos estos máximos. Y fijaros que muy buena entrada, que solo fue un 18% ese día, esa vela. O sea que es interesante. Así que, bueno, ha sido un valor que no estaba bien analizado, pero que sí que ha sido muy interesante para ver muchas cosas. Vamos a ver la siguiente, el siguiente es Ego, el dorado, a ver qué aspecto tiene el dorado, que, bueno, comparte cierta similitud, ¿no? Es decir, estamos totalmente alcistas, totalmente alcistas. A ver, máximo histórico. No, máximo, no, máximo histórico, ni muchísimo menos. ¿Ha llegado a objetivo? A ver, ¿dónde está? Bueno, está en uno de los objetivos aquí, ¿vale? Máximo relevante. Pero lo que me preocupa es esto. Mm. Mirad qué verticalidad, ¿eh? Mirad cuántos mínimos seguidos alcista. No es interesante, no es interesante. Independientemente de que sí es cierto que la vela de la semana pasada es una vela alcista, ¿eh? Es una vela, bueno, pues ¿por qué? Porque nos ha generado esta mecha. Es una bottom tail y una bottom tail nos indica continuidad alcista. Pero claro, una bottom tail, continuidad alcista, con esta distancia de la media de 20, volvemos otra vez al concepto barrio sésamo, no es tan interesante. No es tan interesante porque el final está cerca. El fin de esta exhalación está cerca. Y lo más normal es que después de esta exhalación, pues venga una inhalación sana, ¿eh? Sana para corregir esta tremenda distancia y probablemente luego continuar su camino al alza. En cuanto al diario, hombre, lo mismo, ¿no? Un patrón de compra uno en diario, ¿eh? Un patrón de compra uno en diario, hay que verlo con su entorno en semanal, ¿no? Lo primero que buscamos es que en semanal, pues también esté en etapa 2 alineada, ¿no? En este caso ocurre. Pero luego llega el momento del timing, ¿no? Oye, ¿consideramos apropiado entrar alcista a esta distancia en la media en semanal? Tal y como, no por la distancia en sí, como siempre decimos, sino por, oye, ¿cómo ha llegado hasta ella? Bueno, pues no, la verdad que no me atrae mucho. Sí que es verdad que, oye, aquí hay un patrón de compra uno que puedes operar. Si lo haces, si decides hacerlo porque consideres que, oye, es que a lo mejor una vela más verde es un 8 o 10% y me interesa, ¿vale? Perfecto. Pero yo en esos casos utilizo un lote mucho más pequeño. ¿Ok? Utilizo en lugar no sé si usas 5.000 euros, pues a lo mejor echas 1.500. ¿Vale? Por ponernos una referencia, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, porque es que estamos totalmente extendidos. Si este mismo movimiento lo encontráis aquí, en esta mecha hacia abajo, que es un PC1, si lo encontráis aquí, ¿vale? Le dais, ¿por qué? Coño, porque está arrancando. Pero si ocurre después de todo este movimiento, cuidado, cuidado, ¿vale? De hecho, lo que destacaría es lo que acabas de decir. Al final, una botontel, donde es importante, digamos, es en la inhalación de una etapa 2, Eso no es, en una exhalación. En la exhalación es la topping tail, o sea, si tenemos eso que es. darle ese valor, por decirlo de alguna forma, tiene que ser, esa botontel la tenemos que ver en inhalación. En una exhalación no darle esa importancia. Importancia. Y por lo que veo un poco del valor anterior y en este caso es Blanca, ¿Mm? que en el diario más o menos sí que ve el patrón, vías del tren, se fijan conceptos que sean como toca, de vías del tren y todo eso para Sí, sí. mirar el lado alcista. Lo que le falla es el lado semanal, Sí. el timing del lado semanal. Entonces, como tip en el lado semanal es, piensa que el lado semanal es como el diario en el sentido de, llego a objetivo, me toca descansar. Si tú ves que en el semanal llega a un objetivo, dale 3 semanas de descanso, o Mm. sea, 3 velas en ese sentido. Y a partir de ahí vuelves a buscar el lado alcista.
más que nada para evitar posiblemente lo que le podría pasar en estos valores, que si hipotéticamente le dan entrada, seguramente le termine saltando más el stop que no llegando al profit. Y normalmente es por eso, porque ya están en semanal extendido y deben de descansar, como hacen en el diario. Al final es subida, bajada. Correcto. Y dos detalles más que cuando va hablando Manu, pues me van dando a la mente. Acordaros que entre marco temporal diario y marco temporal semanal siempre manda el mensaje del marco temporal semanal. ¿Ok? Eso es un primer detalle. Y segundo, Manu os decía, oye, no os fijéis cuando en una bottom tail, es interesante cuando acaba en una inhalación. Una bottom tail es un mensaje. ¿Qué es una bottom tail? Fijaros que vamos a la primera clase del curso, ¿eh? ¿Primera? Sí, creo que es la primera. Una bottom tail es un mensaje en el que el poder pasa de los bajistas a los alcistas. ¿Os acordáis de aquello del cuchillo que la partíamos a la mitad? Bueno, pues eso es. Claro, el mensaje aquí es un mensaje alcista, pero después de toda esta subida. Sin embargo, como decía Manu, si esto mismo, esta misma bottom tail me ocurre aquí, después de toda esta caída, donde durante esa caída, ¿quién ha ganado? ¿Qué ejército ha ganado? Hipotéticamente. Bueno, pues evidentemente, si hay una caída aquí, estará ganando el ejército vendedor, ¿verdad? Ejército vendedor, ejército vendedor. Y si aparece esta bottom tail aquí, ahí veremos el cambio de los bajistas a los alcistas, especialmente si el cuerpo ya es verde, que en este caso todavía es rojo. ¿No? Bueno, muy interesante. Venga, continuamos. SEDG, la siguiente. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. A ver, bueno, pues tiene buen aspecto, tiene muy buen aspecto. Me encanta el suelo, me encanta el suelo redondeado, y que esto puede terminar en la zona de 86 tranquilamente, con sus exhalaciones y sus inhalaciones. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar el momento para cuando nos dé alguna entrada, ¿no? Ahora mismo, en marco temporal semanal, lo que nos está diciendo, pues es una vela envolvente. Por tanto, esto es una bottom tail encubierta, sugiere continuidad alcista. A ver si lo puedo mostrar, un segundito. A ver, mirad, ¿veis aquí la bottom tail? Lo que he hecho es poner 2 semanas, juntar las 2 semanas. ¿Veis la bottom tail? Esto sugiere Patrón 1, 2, 3. continuidad alcista, patrón 1, 2, 3, efectivamente. Bien, tiene buen aspecto. Tiene buen aspecto en ese marco temporal semanal. Vamos a ver si en diario es el momento Mira, adecuado de solo entrar. para un apunte, porque es ¿Sí? como es la misma persona blanca, ¿Sí? mira la top Intel del mes de julio. Ahí Esa está. top Intel, cómo ve, si miras a la izquierda, cómo llegó al objetivo Sí, anterior, que era ese que está indicando Juan, y sí. lo que hace, inhalación, Descansar. le das 2, 3 semanas de descanso y Y a arranca. partir de ahí, ¡pam! Eso es. Así el timing en el diario no fallará, por decirlo de alguna forma. Mirad ahora en diario. En diario. Teníamos aquí, bueno, pues un arranque tras poner en duda la etapa 2 por lo menos en términos de mínimos relevantes, fijaros, porque a cierre ha perdido, lo ha perdido claramente a cierre, sin embargo, mirad el truco de la media de 20, como lo suyo cuando hay esta situación, voy a quitar la media de 20, vamos a quitar la media de 20 y la media de 40, como que no la vemos. Claro, cuando ves esto así, cuando este mínimo relevante es perdido aquí, lo lógico y lo habitual es que la media de 20 ya esté plana. Aquí, en este día, lo lógico es que ya esté plana. En este día y en sucesivos, lo lógico es que ya esté roja, ¿vale? Significando, pues, claro, ya ha perdido un mínimo relevante creciente, dando pistas de, oye, esto ya es etapa 3 y luego etapa 4. Sin embargo, mirad lo que ocurre en esta. Voy a ponerla de 20 solo. ¿Cómo está en estos días? Claramente alcista, ¿lo veis? Claramente alcista. Eso lo que os está diciendo es que, uy, cuidado, que aquí lo que va a haber es un comeback, lo que llaman los americanos, un comeback, un retorno, un arranque de nuevo al alza, ¿vale? Entonces es importante este ejemplo por eso. Eh, Ahora mismo el timing que decíamos hoy en semanal tiene muy buen aspecto, la verdad. En diario no tanto, En diario no tanto. ¿Por qué? Porque ya tenemos 5 velas seguidas verdes. Y eso, bueno, pues ya sabéis que un ejército normalmente se rinde a otro en torno a 3 a 5 velas, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Francamente, lo ideal es que ahora consolidara un poquito, consolidara un poquito aquí, en la parte superior de esta subida, que es en realidad, ahí lo voy a poner aquí para que lo veáis, es en realidad esto es en realidad esta vela. ¿Qué sería lo ideal? Que consolidara aquí unos días. ¿Por qué? Porque aquí sí tendríamos en marco temporal semanal un patrón 1, 2, 3. Y al consolidar, como decía Manu, descansa, digamos, de toda esta subida, ¿no? Sería el escenario ideal. La ruptura ahora hacia arriba no sería creíble. Una ruptura ahora hacia arriba no me gustaría porque lo más normal es que sí, lo consiga. A ver si lo pongo más grande, un segundito, más alto. Lo suyo sería que, vale, vamos a suponer que rompe hacia arriba,
pero que como ya tiene 6 seguidos, lo más normal es que haga inhalación. ¿Vale? Por tanto, escenario ideal es que haya consolidación ahora en los próximos días. Valor hiper mega interesante. Mm. De hecho, lo Yo, que Juan de marca hecho, con flechitas, añadir a la lista 39. 39, que no la puse en favoritos, pero vamos a ir, pero además la voy a poner en color rojo, ¿vale? Porque no es para mañana, es para seguirla. Lo que Juan comenta en las flechitas, no sé qué en valor has comentado antes que la media estaba a 20, pero tenías que marcarte al horario para ver el ciclo de vida. Que Sí, vean que es el mismo ejemplo. sí, ese mismo ejemplo, sí. Ese mismo ejemplo. Si bajas a marco temporal anterior, aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Como la media de 20 está bajando, como ya se pierden dos mínimos relevantes, etapa 4, hace su propio microciclo de marco temporal inferior. En este caso, como es muy rápido un diario, no da tiempo. Es siempre lo mismo. En cuanto os acostumbréis a ver, en cuanto lo detectáis una vez y ya vuestra cabeza hace clic, lo vais a ver continuamente. Es cuestión de práctica como casi todo en la vida. Venga, vamos a continuar, que tenemos muchas. Continuamos contigo, Tigo, del Nasdaq. Vamos a ver, sector telecomunicaciones. Y bueno, a ver, bueno, está muy bien, tiene buen aspecto. Etapa 2. ¿Qué le veo? Está muy lejos de la media de 20. No por el porcentaje, como siempre os digo, no por el porcentaje, sino por cómo ha llegado hasta allí. Aunque tiene algo positivo que ha tenido este arranque bajista, que parecía, esto ya parecía, oye, inhalación para caerse hacia la zona de la media de 20 y sin embargo, mirad, tiene fuerza todavía alcista. Así que da la sensación de que se va a buscar el siguiente objetivo. ¿Y dónde está el siguiente objetivo? Miro para la izquierda y busco máximos relevantes, zonas de huecos o zona de congestión. Siguiente objetivo estamos hablando de 52, no es que sea muy grande, la verdad, porque está bastante cerca. 52. Y en marco temporal diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues una etapa 2 donde acabamos de tener ahora mismo, de hecho el viernes, un patrón de ruptura de continuación alcista, ¿lo veis? Un patrón, fijaos que acunamiento continuo. No hay ningún cierre por debajo de la media de 20. ¿Lo veis? Ni uno. ¿Lo veis? Esto iba a romper por arriba seguro. ¿Eh? Y además como ya el espacio entre la línea recta y la media de 20 ya se agotaba, si llegamos a verla, sabíamos perfectamente que este día tenía que decantarse. O ya romper los mínimos o arrancar hacia arriba. Ha situado por arriba y encima con un apoyo de volumen. Por lo tanto, esto va a tener continuidad alcista. El momento de entrar, a ver cuánto ha sido esto, es un 3%. Bueno, tampoco es que sea una barbaridad. Lógicamente, el momento de entrada ya ha sido el viernes, ¿no? Ahora a ver si nos deja otro patrón, un patrón 1, 2, 3, que consolidar aquí, desde aquí, arrancar otra vez hacia arriba. Bueno, pues puede ser. Lo único que no me gusta es la distancia con la media de 20 en semanal, que ya ha llegado muy lejos, pero bueno, tiene buen aspecto. ¿Cómo la ves, Manu? Lo mismo que a mí lo que me chirría es el semanal. Y de hecho, de estos cuatro valores, Mm. el único interesante para mí es el anterior. O sea, Ujú. el único que Sí, estaría sin duda alguna. tranquilo para el lado alcista y atento para buscar esa entrada sería en el valor de antes. Venga, vamos a ver a Daniel que nos pide QBTS. Vale, QBTS. Bien, que nos habla, bueno, por el lado explosivo, lógicamente. Explosivo bajista, vale. Bien. Vale, además menciona lo de alineación de movimientos, así que enhorabuena porque, bueno, sí, efectivamente, tenemos alineación de marco temporal también, perdón, de etapa 2 en ambos marcos temporales, pero en este caso lo que comenta de alineación de movimientos también, ¿no? Porque ya tiene una subida importantísima, fijaros que esta semana pasada es un 50%, y, bueno, y en diario es brutal, la subida. Claro. ¿Qué tenemos que encontrar ahora? Algún signo de reversión, algún signo de agotamiento. ¿Qué sería lo ideal? Que mañana a las 3 de la tarde vierais cómo está cotizando QBTS y os lo encontráis que está, yo qué sé, pues en 28,50, por ejemplo. Aquí, imaginaos que abre en 28,50, aquí arriba. Bueno, pues es el típico escenario de ¿qué? Patrón explosivo bajista. Utilizaríamos la táctica del semáforo o la regla de los 30 minutos. Si estás delante de la pantalla, pues si empieza así, ¿cuál es la regla del semáforo? Que tú entras aquí, y empieza a subir. Empieza a subir un poquito, se pone verde, ¿vale? Mientras sigue verde, tú no haces nada. Simplemente estás observando, porque a lo mejor, oye, esto puede seguir hacia arriba, no lo sabemos, no somos adivinos. Entonces, si esto sigue así hacia arriba, pues nada, te mantienes al margen. Pero si sube, por ejemplo, hasta 29,38, estamos haciendo trading ficción, obviamente, y de repente empieza a caer, y lo que es verde se iguala a cero y comienza a ser rojo, ahí es donde pasa de verde a rojo, por eso lo llamamos el semáforo, bueno, pues es el momento de entrada con stop justo por encima de los 29,38, que era el máximo ficticio que acabo de decir, ¿vale? Ese sería además un ratio de rentabilidad riesgo atractivo y el objetivo es que esto se nos desplome hacia abajo, ¿vale? Eso sería un buen escenario, Daniel, bien vista, pero ojo.
Esto es muy buen trabajo previo. Ahora solo hay que esperar que el mercado nos ayude. ¿Vale? Porque otra cosa que puede hacer es subir y dejarnos una top Intel aquí arriba. Bueno, pues entonces sería para el martes. Bueno, pues también. ¿Vale? O simplemente seguir subiendo y lo que hoy está extendido, mañana está más extendido, más explosivo. Bueno, pues lo que haríamos es esperar al martes a ver si nos hace ese hueco novato que sería de regalo, ¿no? Ojo, que hablo de huecos novatos, pero que también puede ser un hueco profesional. Imaginaos que mañana abre aquí abajo. ¿Eh? Aquí. Bueno, pues también podrías entrar con esto por encima, ¿eh? Y esperar que se nos vaya para abajo. ¿Vale? Muy bien. Yo salvo el tema de huecos, un valor que realmente no... No, no, este por Es huecos. intentar acertar el techo y yo la pregunta que lanzaría es, ¿por qué la gran vela sólida que ha tenido en semanal es de finalización y Ujú, no es como tal vez lo que pasó en junio ujú. y hace un rango lateral, por ejemplo? Que entonces ese ahí tiene un rango lateral y realmente para el patrón explosivo bajista no es interesante. Claro que decirte, o sea, si es para por huecos, perfecto, Sí, sí, por explicación de huecos, por Juan. huecos. Todo lo que no sea por huecos, Exactamente. valor que ni miraría para el lado bajista, porque por patrón explosivo bajista, salvo los casos que pone Juan, por rentabilidad riesgo no es atractivo, porque al final esto sería 27 más o menos y entrada en los 23 o 24, o Ujú, sea, no sería interesante. Y luego olvidar, intentar acertar techos de mercado ujú. porque normalmente esos techos solemos fallar y luego, Lo bueno de operarlo por hueco, como comentas, es eso precisamente, que tu riesgo es muy pequeñito, ¿no? Si ahora nos hiciera este hueco alcista, que sería un regalo, en realidad, normalmente sube un poquito, nos deja una mecha y todo eso, pero el ratio de rentabilidad de riesgo suele ser muy atractivo porque a lo mejor es un 2 un 3%. Y luego ya, pues oye, esperar hasta donde se caiga. Pero claro, teniendo en cuenta que estamos en un valor contra tendencia, donde el stop tiene que ir vela a vela, porque somos más rigurosos, ¿no? Porque estamos yendo haciendo el salmón, como siempre decimos, ¿vale? Contra tendencia. Venga, continuamos. Vamos a por la siguiente. ODV, nos quedan todavía unas pocas. ODV, a ver. ODV, bueno, el marco temporal semanal impecable, la verdad, es que está subiendo. Muy bien, ya ha superado todo este tramo que había mucha congestión. Ahora mismo ha llegado a un objetivo, uno de los objetivos, y parece que quiere superarlo. Digo, parece por la vela del viernes, perdón, de la semana pasada, que es una bottom tail y que se supera los 33,20, bueno, pues tiene su recorrido ya hacia el siguiente nivel que estamos hablando de 3,60. Y en marco temporal diario lo que vemos es una etapa 2 alcista donde, ¿os acordáis de la botón tail que os decía Manu que era interesante en el lado cuando termina la inhalación? Mira, aquí tenéis un ejemplo. ¿Lo veis? Este es el ejemplo bueno. Ahí está, la bottom tail. Aquí sí nos habla de continuidad alcista. La bottom tail, si hubiera ocurrido aquí arriba, no nos interesa tanto. Y en realidad es un poco lo que vemos también en semanal. La bottom tail, ¿dónde ocurre? Aquí, al finalizar la inhalación, no, ocurre aquí arriba. No es tan bonita, no es tan, el mensaje no es tan fuerte. De todos modos, en cuanto a timing, pues vamos un poco tarde, porque la entrada obviamente ha sido aquí, por patrón de compra 1. Ha sido en torno a 2,96, y arrancó para arriba y esperamos que haya continuidad alcista. Así que ahora mismo bueno, es que esta vela ya en sí mismo, ¿cuánto es? Ya es un 8 o es sí, un 7,50, o sea que ya es mucho. Nosotros no corremos detrás de la acción, entonces si esta sigue siendo interesante es porque después nos da otro patrón, el que sea, ¿vale? ADCT, ADCT, esta nos la pide Jordi, vamos a ver, también la anterior era de Jordi, que tiene buena pinta. A ver, aquí lo que vemos es una etapa 2 en este marco temporal, ya ha superado este máximo relevante y este máximo relevante a cierre, hace una subida muy fuerte, ¿eh? Fijaros, muchos ejemplos estamos viendo así. Claro, ¿os interesa entrar en el lado alcista cuando veis este movimiento? Normalmente no, si aquí hay un patrón de compra, en esta caída hay un PC1 en diario, en marco temporal inferior, no es interesante. ¿Por qué? Porque lleváis esta subida tremenda. Lo más normal es que nos haga esto. Ahora inhalación, fijaros esta inhalación. ¿Cómo es? Muy vertical, ¿verdad? Arranca con una gran vela sólida bajista, porque es la primera que pierde en mínimos anteriores. Pero como es tan vertical, el primer patrón de compra uno, ¿qué va a ocurrir? Lo más normal, 8 de cada 10 veces es que de fallo, ¿vale? Entonces, ahí arranca, ¿lo veis? Bien. Y ahí, uy, ya nos está rechazando el lado alcista. ¿Lo veis cómo cambia el poder a los bajistas? Ahí intenta hacia arriba y otra vez hacia abajo. Hace retest. ¿Veis el retest? Este mínimo no nos importa porque está muy lejos de la media. Este ya sí, porque ya está en el entorno de la media. Y desde aquí arranca. ¿Vale?
Ahí arranca y, bueno, pues tiene su camino al alza, ¿no? Bien, ahora mismo está haciendo una zona de resistencia en los 350, que debe ser esta zona de aquí, y, bueno, pues el marco temporal semanal ya ha superado el problema de la verticalidad de la caída, ¿no? Y ahora para arriba, vale. En marco temporal diario tenemos etapa 2 alcista, bueno, ¿no? Y de hecho ha tenido aquí la típica ruptura de la consolidación, ¿veis? Esta es la típica ruptura de la consolidación y bueno, pues lo más normal es que se vaya a máximos, ¿eh? Bueno, a máximos previos, quiero decir, a los 3,59 y luego pues al siguiente nivel que es los 3,97. Así que tiene buen aspecto esta. ¿Cómo la ves, Manu? ¿Te gusta? Sí, esta sí que me gusta, bastante más que la anterior. Lo único que remarcaría, ¿vale? Quiero ver si la gente es capaz de verlo, es justamente donde está señalando Juan, ¿vale? Que en este caso son dos velas y saben a juntar las dos velas. Tenemos una botón de cómo pierde los mínimos, Ah, Top Intel, Top Intel. ¿eh? Top Intel, ¿no? Ah, perdón, Bottom Tail, Botón perdón. sí. 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 Y cómo pierde los mínimos, que teníamos un fallo de ruptura, marco temporal inferior, y eso ya nos daba una pista de cuando nos diese ese PC1 como algo, digamos, positivo para el lado alcista. No sé si poniendo lo de 2 días se podrá ver, pero Ah, que la gente pierda 5 minutitos en ver ese no, pequeño detalle, no, no, aquí no sale, ¿no? no se ve. No. Aquí en 2 días se ve el tema de las medias juntas. Vale, Bien, pensaba que se vería. Pero que vea ese pequeño detalle de cómo rompe. estas dos. ¿Cómo rompe la Y zona de a partir soporte? de ahí, entonces eso ya nos daba un poco la pista que ese PC1 que nos está dando ahora, Iba a ser pues bueno. en principio va a tener buena pinta. Claro, cada vez que veáis una ruptura fallida en un sentido, una ruptura fallida en un sentido, es oportunidad de inversión en el sentido contrario. ¿Vale? Amplify, vamos, nos quedan cuatro acciones, a ver este valor, bueno, pues tiene buen aspecto ya en etapa 2 en marco temporal semanal y además con una vela de arranque, tenemos una vela de arranque. Y en marco temporal diario, pues también tiene buen aspecto. De hecho, tiene un patrón 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene buen aspecto y miro hacia la izquierda y el siguiente estamos hablando de los 4,96, o sea, es más de un 10%, o sea que tiene, bueno, tiene un buen aspecto porque esta la consideramos vela de arranque porque supera y consolida 1, 2, 3 días y desde aquí arranca, nace cerca de la media, supera máximos anteriores y luego consolida en la parte superior del cuerpo, ¿lo veis? Del cuerpo de la GVS, así que de momento tiene buen aspecto, entrada por encima de 4,50 en 4,51, stop en 4,26 más o menos y, bueno, pues objetivo que se vaya para arriba, ¿no? Bien, tiene buen aspecto, me Sí, gusta. sí. De hecho, voy a hacer una cosa, añadir a la lista, que así ya estoy haciendo trabajo para el newsletter. Ahí, venga, buen aspecto. Venga, Inodata, vamos a ver Inodata. Bueno, Inodata, a ver, ya tiene 1, 2, 3 velas alcistas, máximo histórico, una verticalidad tremenda. La distancia no es que me importe, pero bueno, es significativa. Lo que me importa es cómo llega hasta esa distancia, con una subida totalmente vertical. Cuidado. Y en marco temporal diario, otra No, no, salvaje. busca el lado bajista. Busca el Es lado para bajista, vale, 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 exclusivo vale, bien, bajista. bien. Me parece lógico, en este caso creo que es César, ¿no? Me parece lógico, lado bajista y además empieza a haber mechas por arriba, ¿no? Mechas por arriba. Entonces, bueno, pues nada, en estos casos esperar a ver si nos da cuando arranca hacia abajo, en este caso yo esperaría la pérdida también de la siguiente, cuando están tan cerca, este y estos mínimos, esperaría que me confirmara la pérdida de los dos, ¿vale? Con stop encima y objetivo irse a zona de soporte menor, 55, 55,80, ¿vale? El riesgo suele ser bastante pequeño, ¿eh? Esto es un 7,24 más un 1, un 8,24, ¿eh? Para tratar de ganar hasta aquí, ¿cuánto es esto? Un 19, ¿vale? Es 2-1 o 3-1, puede ser interesante. Teniendo en cuenta, ojo, que estamos operando contra tendencia, ¿eh? Estamos operando contra tendencia con las limitaciones que eso tiene de, bueno, stop vela a vela y ser más prudente, se puede ser con un lote más pequeño, pero puede ser interesante porque ya está empezando a dejar las mechas por arriba. Una de las claves es bajar a marco temporal horario y ver, porque... Iba a decírtelo antes de que pases, Ah, sí, sí, el por qué, digamos, con la vela de solo jueves sí, no era tan interesante como la del viernes. claro, claro. ¿Vale? Vamos a Para que verlo. la gente lo vea, esto Jueves. que comento en el horario, el Claro, motivo. una de las claves, lo que decía es que una de las claves es Pon bajar el diario, horario. horario, Sí, mejor. sí, sí. ¿Eh? Pon en el gráfico semanal, pon el diario y en el que vas a poner horario para que lo puedan ver, lo que vas a Vale, vale, explicar. sí, sí, sí. Vale, horario. Lo que voy a explicar. Uy, perdón. Fijaros, lo que.
Claro, para que esto tenga su impacto, estas mechas por arriba, lo que significa es que son rechazos alcistas. ¿Veis? Los rechazos alcistas no pueden, no, ya son los máximos decrecientes, ¿lo veis? Claro, mientras esté en etapa 2, mientras esté en etapa 2, todavía no hay ninguna señal en marco temporal diario. Nos avisa, pero no hay ninguna. Lógicamente, para que esto empiece a ir hacia abajo, horario es el primero que te va a decir, esto se acabó. Y aquí se está empezando a decir muchas cosas, ¿eh? Mira cómo arranca esta gran vela sólida. ¿Lo veis? Cómo arranca en la inhalación y cómo ya, bueno, pues ya este mínimo que no es relevante por esta, pero veis cómo ya lo ha perdido a cierre aquí, más o menos. Y como lo más normal es que esto intente arrancar, no pueda y empieza la etapa 3 y luego ya la etapa 4 para abajo, ¿no? Entonces, para activar un explosivo bajista en diario, en horario, tiene que estar al menos en etapa 3. Al menos en etapa 3. Claro, yo le digo, oye, por eso yo os decía, oye, quiero que pierda este nivel. Porque si pierde este nivel, pierde este hueco. Y entonces ya, si pierde este hueco, bueno, pues ya estaremos por debajo de la media de 20, claramente, y estaremos empezando la etapa 3 y posiblemente el comienzo de la etapa 4 posterior, que sería cuando perdiera este mínimo de los 64,52, ¿vale? Vale. Venga, vamos a ver las dos últimas. Miriam, a ver, nos la pide Ignasi. Nos la pide Ignasi. Vamos a ver. Etapa 2 en Por marco temporal. semanal, Juan. Perdón, gracias por el aviso porque ya estaba viendo. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver, tiene un patrón 1-2-3. Un patrón 1-2-3 las 2 semanas pasadas y ha arrancado con fuerza. Vale. Vamos a ver. Bien, debe ser máximo histórico. Bueno, solo tengo 1000 unidades, pero bueno, tiene toda la pinta. Arranca gran vela sólida que nace cerca de la media y supera máximos anteriores. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Inside bar, como el cuerpo, ¿dónde? En la media, en el tercio superior. Arranca y cuando supera los dos, 23,70, entrada para tener continuidad alcista. Y en marco temporal diario, pues también, la verdad que también tiene buen aspecto. De hecho, bueno, tiene un patrón de compra uno muy interesante aquí, ¿lo veis? Muy interesante aquí en esta zona de aquí, que bueno, estaría ocurriendo en la zona de la inside bar aquí, estaría ocurriendo más o menos aquí, con una etapa 2 alcista, una gran vela sólida de arranque, bueno, pues operable. Y ahora mismo pues, tiene incluso un patrón 1-2-3, no de los que nos encantan porque este ya nace lejos de la media, pero tiene un patrón 1-2-3, que si supera este máximo, pues puede tener continuidad alcista, así que bueno, bien, no es de las perfectas, pero tiene aspecto alcista, Ignasi. O sea, él también la duda que tiene es la gran vela sólida, pues dice que nace a un 5%, que es lo que has comentado en el Ajá. diario. Esta, Ah, ¿eh? esa es la única duda que tiene ese 5%. Y Sí. luego es confirmarle el objetivo, porque hace por proporción de impulsos y dice que son los 28,11. Ah, Hace son fáciles de paso. vale, pero eso debe ser en semanal, que debe ser que coge de aquí. Pues imagino que aquí. A ver un momentito. Ah, ese no es el objetivo entonces. A ver. Y hará esto para arriba. Sí, ahora eso imagino, sí. 28 algo, ¿eh? Sí, no, ese no es. Tienen que mirarse en el diario. Está claro que están máximos, pero si operativas swing, tienen que mirar en. Sí, si la operativa es de medio plazo, miramos en semanal, el marco temporal es en semanal, y si es de diario, bueno, pues si es swing trading, pues lo miramos en diario, ¿no? Depende del marco temporal, o sea, tu horizonte de inversión, ¿no? Y, bueno, sí que puede tener esta proporcionalidad en semanal, por supuesto, y puede ser uno de los objetivos más largo plazo, ¿eh? Sí, sí, eso está bien hecho, eso no pasa nada. Vale, Y no, es que ya sé cómo ha lanzado la proporción, pero mal hecha. Él ha cogido, creo, ¿de desde el aquí? mínimo, ¿vale? No, no, en el semanal, no, en el diario. Vamos al diario. Ha cogido del mínimo, ¿Desde aquí? ¿O desde aquí? no, del último, ese del Este, acunamiento, ¿vale? creo, y lo ha proyectado hasta los 24. Y ahora, del mínimo del viernes, ¿Desde aquí? así. Creo que está haciéndolo así. Porque solo veo una imagen. Sí, lo ha hecho así. Ah, Entonces, lo que el día es que no. no, no, así no. Si es esa la estructura, no, no, no. No, no, porque tú tienes que proyectarlo siempre desde un mínimo relevante. Es decir, puede ser que lo hayas hecho así, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿m? Y, a ver, si lo lanzas desde aquí, 28, ¿qué dijo? 28, ¿eh? 28,11 por lo de antes, pero aquí salía 28,90 o algo así, me suena que te ha Ya, no, salido. pero eso si cogías el otro, ahí, bueno, más o menos, ¿esto cuánto es? 28,30, bueno, no sé si es este el objetivo. Bueno, lo importante es, si estás buscando objetivos en semanal, bueno, pues buscas
buscas la proporcionalidad de los impulsos. Y si es en diario, pues tendrías que buscar la proporcionalidad de los impulsos en diario. En cualquier caso, bueno, estamos mirando que estamos en máximos históricos, por eso utilizamos la proporcionalidad de los impulsos. La verdad que esto puede tener continuidad alcista, no tiene mayor historia. Vale. Oye, última acción que nos han pedido esta mañana de Inditex. Inditex. Vamos a ver qué aspecto tiene. Inditex, bueno, fijaros, teníamos marcado esta zona, que era la zona de soporte, ¿no? Que incluso llegó a perder, un poquito aquí, ¿lo veis? Llegó a perderla para luego fallar, ¿eh? Y lo decía Manu hace dos o tres valores. Cuando una zona de soporte es perdida y inmediatamente recuperada, es un amago de que me voy para abajo y lo más normal es que eso sea el fin. Y además, hizo el fallo de patrón de venta uno y desde aquí, comenzando ya la etapa uno y además haciendo ahora un patrón 1-2-3. Un patrón 1-2-3 alcista. Bueno, pues ya entrando en etapa uno, ¿no? Y en marco temporal diario, pues lógicamente con esta subida tenemos etapa 2 porque ha eliminado este máximo relevante y estos de aquí ya son crecientes. O sea, este y este no me importan porque no son decrecientes, pero este, por ejemplo, con respecto a esto, sí. Y con respecto a este también, evidentemente, y esto lo ha hecho. Además, como cuando hay hueco, acordaros de intentar hacer mentalmente cómo es la vela que está encubierta, ¿no? Y la vela que está encubierta es algo así, una vela verde enorme. ¿Qué quiere decir? Cuando un movimiento arranca en una gran vela sólida enorme, la inhalación posterior suele dar fallo. Quiero decir, suele ser pequeñita, no va a perder este mínimo anterior. Entonces ahora, bueno, pues lo que está haciendo es esperar, porque la distancia es muy grande, está empezando, era muy grande, ahora ya está un 4,36, bueno, pues tonteará por ahí y a nosotros solo nos interesa si supera los 46,63, ¿no? Esa zona, 46,63, la media de 200 también. Si lo supera, a ver si lo supera. Bueno, pues el siguiente objetivo es que ya, bueno, es que tiene mucha resistencia. La verdad es que no me gusta mucho porque tiene mucha resistencia a la izquierda. Si aquí tuviera un movimiento fluido, bueno, pues superar esto, 46 tendría unas implicaciones de irnos a 49, que tampoco es que sea una maravilla, pero bueno. Pero es que si supera esta zona, miro hacia la izquierda y me encuentro con esta zona de resistencia. Estas dos zonas de resistencia, origen y final de hueco, luego el máximo relevante, son muchas resistencias. Por lo tanto, no es un valor que me atraiga ahora mismo, la verdad. Mm. Co- De hecho, me suena que la analicé esta hace, no me acuerdo cuándo, la verdad. Y la pinta que tenía era más para el lado bajista, de ir a buscar la media de 200. Sí, 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 sí. Lo que pasa Parece es que que esta esa semana pinta, pasada veo que la gran vela sólida cambió totalmente el... esa pinta la anula aquí. Mm. Ahí. Esa pinta tenía toda la pinta, evidentemente. Si pierde este nivel, el objetivo es que se fuera a la media de 200, efectivamente. Pero bueno, es ahí justo en los momentos clave donde marca el devenir, las velas clave, donde marca el devenir de los próximos meses, ¿no? Y efectivamente, el no perder la cierre y no confirmar esta ruptura nos dice que, bueno, pues que tenemos un rebote. Eso está claro. Y la duda que tiene, no Sí. la termino de entender yo, a ver si tú lo entiendes. Sí. La duda que tengo es, en semanal debería hacer inhalación hacia la media de 20, a ponerse verde y Ajá. posible acunamiento nos deje un máximo que coincidiría con diario a cerrar el hueco. Vale, o sea que él lo que dice, que puede ocurrir desde luego, es que aquí puede empezar a caer, y como el precio está por arriba de la media de 20, claro, la media de 20 se obliga a ponerse plana primero y luego alcista, ¿no? Y que pudiera hacer aquí el acunamiento, ¿vale? Si eso es así, fijaros que la media de 20 ya no va a bajar de 44,63, que es donde está, 44,63, que eso es lo llevamos al diario, estamos hablando de esto, por tanto no debiera rellenar el hueco. Porque si rellena el hueco, fijaros que tiene que llegar a los 43,36, es decir, estaría eliminando el 70 o así por ciento de esta gran vela sólida. Por lo tanto, ya la fuerza alcista no sería muy interesante, no sería muy interesante. Por lo tanto, hombre, si hace esto y aquí acuna, bueno, pues perfecto. Eso sería una caída más o menos hasta esta zona, hacia la media de 20 que va a venir ya subiendo y desde aquí a arrancar hacia arriba. ¿Vale? Ese Si sería el escenario. cerrase el hueco diario, ahí Malo. sí que estaría muy atento porque seguramente sea Sí, un shakeout y sí. entonces sí que todo lo del tema bajista podría seguir Sí, vigente. exactamente, exactamente. Eso es. Si realmente hace eso Ignasi, es que, bueno, no, Ignasi no sé quién pedía esta última. David, David, si pierde esto, David, y cubre este hueco hasta aquí, cuidado, porque vamos a tener una muy buena oportunidad, porque esto sería un amago alcista perdido, y por lo tanto lo más normal es que esto tuviéramos este camino hasta aquí, ¿vale? Oye, con esto cerramos, que nos está saliendo un RST un poquito largo. Las acciones, muy interesantes, todas ellas, fantástico. Vamos a echar un vistazo rápido a las cripto, porque nos pedían sí, solo también. quería comentar una cosa, ¿Sí? Juan. ¿De Inditex o de otra cosa?
como ha entrado también gente nueva y todo eso, Sí, en el grupo, en el subgrupo de formación RST que ponéis los valores que analizamos, sí, podéis opinar, pero de los valores que salen ahí en el RST. Es eso, decir, antes de que salga nuestra conclusión, que sale el domingo, podéis opinar entre vosotros mismos lo claro, que claro, veis. Y claro que así sí. luego tenéis más información, pero solo de los valores que hay ahí, de los que se piden para el RST. Eso es, porque si no, tienes que meterlo en Swing USA o Swing Europa, dependiendo de dónde sea el valor, ¿vale? Pero cualquier opinión siempre es muy interesante porque al final nos ayuda, nos ayuda a reforzar, ¿no? Los conocimientos. Venga, vamos a cerrar el resumen semanal de trading número 250 que se dice pronto, con criptos. Bitcoin, bueno, ¿qué tenemos en Bitcoin? Tenemos una etapa 2 de momento, pues sin mucha historia, pero con un techo un poco redondeado, ¿lo veis? Por lo tanto, este patrón de compra uno va a dar fallo en primera instancia. No va a poder. Tiene todo, bueno, ocurre la mayoría de las veces. Entonces, esto probablemente veamos que pierda este mínimo, que puede perderlo, hará un poquito así, y luego lo va a intentar otra vez, y ahí es donde va a estar la clave. Esta segunda sí que pudiera ser la buena, ¿vale? Pero de momento yo creo que esta semana va a costarle un poquito, ¿no? Y de hecho ya lo está costando, si lo veis en diario, veis como sí tiene una etapa 2 pero como ya, fijaros la distancia, de este máximo a este máximo relevante, ¿lo veis? ¿Veis la distancia? Subida bien, ¿no? Y de esta al siguiente, uy, lo vimos en algún valor, debilidad alcista. De hecho, el arranque bajista es bastante fuerte. Por lo tanto, no me extrañaría nada que esto, bueno, pues tuviera un poco más de consolidación, un poco más de consolidación para luego intentar o no arrancar, no lo sabemos, ¿no? Así que de momento, bueno, un poco paraditas espero a Bitcoin en los próximos días. ¿Cómo Esto ves tú, salió, Manu? ¿vale? No es adivinar o no adivinar. Nosotros nunca adivinamos. Al final creamos escenarios y siempre hacemos lo mismo, hasta 8 cada 10 veces. Y salió el tema de Bitcoin, de si esta subida, este PC1 era para superar máximos o no máximos y todo eso. Ujú, Yo le puse las mismas situaciones que pasó Bitcoin semanal, ujú, solo para el lado alcista. Quien quiera que lo mire para el lado bajista, que al ujú, final es lo mismo. En el lado alcista es el fallo de patrón de compra uno y retest. En el lado bajista sería el fallo de patrón de venta uno y retest. Quien ujú. quiera que lo mire y lo vemos y lo... Entonces sería noviembre del 2015 a marzo del 2016. En Pon semanal. el semana que se ve. La misma situación que ahora, anteriores. La situación la típica de un doble máximo o un fallo de ruptura. Noviembre de 2015 a marzo de 2016. Allí. Es ese rango que tenemos ahí. ¿Vale? O sea, serían verdad las dos velas anteriores, ¿vale? Que yo lo miré un poco en el móvil. Ujú, Mayo de 2020 a julio de 2020. Para que la gente vea cómo hace el fallo de patrón de compra uno. O sea, que esta vez puede ser que supere máximo. Puede ser, pero normalmente siempre requiere del retest. Era mayo de 2020 a julio de 2020. ya Ahí está. tenemos otra vez el Ujú. caso. Como intenta, no No puede, puede. retest y a partir de ahí, y así que rompe Rompe. diciembre del 23 a febrero del 24, que esta es la única excepción que, digamos, he encontrado. Ya está. Exacto. Ujú. Diciembre. No, no, diciembre, la otra, la siguiente, creo que es la siguiente. Diciembre del 23 a febrero del 24 era. A ver. Ah, esta. No. No, esta No. no, era de abajo, ahí. Ah, esta. Esta. Esa es la única Esta. excepción, ¿no es? Que a lo Confundida. mejor es la que tenemos, no lo sé, Ujú, si es la excepción o no. Y la otra es la que estáis indicando ahora, de marzo del 24 a junio del ujú, 24, ujú. y la de ahora, que es la de diciembre del Sí, 24 a febrero del 25. ujú, sí, sí. Vale, yo el escenario que veo es este. Eh, Pienso que está en diario y que debería consolidar un poquito y luego, oye, si va a arrancar, pues es el siguiente caso, el siguiente movimiento. Vale, cerramos. 250 resumen semanal con Ethereum. Vamos a ver. Ethereum, marco temporal semanal, etapa 2, muy lejos de la media, muy fuerte, muy lejos de la media. Y ahora mismo este PC1, pues que no va a dar fallo por cómo comenzó la inhalación, nos va a dar fallo y va a consumir más tiempo. Y en diario, bueno, pues ya en realidad ya se aprecia muy bien cómo está consumiendo ese tiempo, ¿no? Vemos como la media de 20 está claramente plana, costándole muchísimo, no hay fuerza, ¿lo veis? Quito el precio un segundo. ¿Ves cómo no hay fuerza? No hay fuerza. Entonces lo más normal es que esto, bueno,
pudiera sufrir el comienzo de una etapa 3, que de hecho está cerca de ocurrir, una etapa 3 y luego un poco más de consolidación, etapa 4, simplemente a lo mejor más inhalación. La verdad que las veo débiles, ¿eh? Veo Sí, débiles a las la dos pinta criptos, que man. tiene es que al menos un mes lateral bajista. Sí, 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 Pero, sí. Esto está bien pero- para Pulse, ¿no? ¿Eh? Sí, exacto. Sí, Lo que quería comentar en Ethereum, en el diario, sí. ¿vale? Podría gente decir, no está acunando estos últimos 3 o 4 días, Ujú. que no es el mismo caso como el caso que ha comentado Juan del el superciclo en marco temporal inferior, porque aquí es que no ha habido una etapa 4, hemos estado en la 2 y aún no ha habido una 4 para esto ser una No. 1, ¿vale? Entonces, para evitar esas anticipaciones Mm, que siempre antes pase en el marco temporal inferior una etapa 4. Aquí seguimos en una 3, ¿no? Estamos en una 3 ujú. realmente, que una 3 diríamos, ya que está plana y todo eso, es una 3. Sí, Entonces, o una 2 endeble, porque veo que hay mínimos crecientes realmente. sí, Sí. más o menos, sí. Entonces, que no piensen que esto es un acunamiento porque es un ciclo, en el marco temporal inferior es un ciclo rápido, ¿vale? Ujú. Tiene que pasar antes por la etapa 4. Mientras tanto, pues o etapa 3 o etapa 2 endeble. Sí, sí, sí. Nada, resumiendo, están las criptos un poco tocadas, ¿no? Bueno, lógicamente, tras subidas tan verticales previas, pues lo lógico es que consoliden. Bueno, pues con esto, oye, dejamos ya cerrado este resumen semanal de Trading 250, que os lo vamos a subir ahora en cuanto podamos, para que lo disfrutéis ya toda la tarde y podáis analizar vuestros valores bueno, y los comentarios que hayamos hecho. Nada más, que tengáis un buen resto de domingo, y cuidaros. Nada más. Chao. Ya.